Hola, bienvenidos a Voces de Alianza junto al padre Gonzalo Illanes. ¿Cómo está, padre? Hola Maca, muy bien, gracias a Dios. Una alegría estar aquí compartiendo contigo. En este día que hace harto frío, estamos Estamos un poco abrigados con el empaquetados padre. enteros acá, tenemos una estufita, pero no hace mucho en esta sala. Y queremos conversar sobre un tema que ha estado bien presente en las últimas semanas. Y yo quería partir haciendo una pregunta, Maca. Eh, ¿Cómo fue para ti? ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando viste la ecografía de tu hijito en el vientre? No sé si te tocó escuchar el latido de su corazón. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue hace 20, van a ser 24 años ya. Mira, Ya van a ser 24 años. Fue impactante. Lo primero que uno escucha, porque no se ve nada, si es como una arveja, no nada. Lo primero que escuché fue el latido del corazón. Y eso es yo haber tenido unas 6 semanas, una mira. cosa así, 6, 7 semanas como mucho, de embarazo. Y Y es ese ruidito, con una velocidad impresionante. Sí, ahí hay vida. Ahí, o sea, ya el latido te indica que hay vida y que es tu hijo, qué locura, ¿eh? y que en el fondo tú eres responsable de cuidarlo mientras esté o sea, en la guata. Claro. Pero impactante, impactante. No soy de las muy emocionales, yo no lloro. No. O sea, hay mamás que lo hacen y súper bien. Yo no, yo soy como súper como, qué heavy. Así como de alto impacto. Sí, pues Maca, bueno, partimos con esta pregunta así Sí. tan personal que yo creo que a nosotros los varones siempre como que nos impresiona eh, el misterio y lo bonito que debe ser que una mujer pueda tener dentro de sí otra vida. Yo siempre lo veo desde fuera y lo encuentro tan como apasionante, misterioso, como increíble, que bueno, por eso como que partía con esta pregunta que a mí muchas veces me gusta hacerle a las mujeres, a las que han sido mamás. eh, y justamente queremos hablar de esto. Esta pregunta nos daba como el pie para hablar del tema del aborto, que se ha presentado un proyecto de ley hace poquito, que han decidido ponerle urgencia de parte del gobierno. Y queremos hablar sobre qué significa defender la vida en la verdad del asunto, pero también en la caridad. Cómo complementar estos dos polos en un mundo que a veces piensa tan distinto a nosotros. Y por eso, bueno, queríamos comenzar con qué significa, o sea, más que qué significa, en qué consiste esta ley de aborto que se le va a poner urgencia en el próximo tiempo. La ley de aborto que es, o sea, la ley de aborto en tres causales, la 20.017. Esa es La de para las tres causales, la que la de tres fue causales que fue aprobada aprobada hace un tiempo. el 2017, que es, en el fondo, esa ley de tres causales en riesgo de la vida de la madre, inviabilidad del feto y en caso de violación. Esas son las tres causales. Perfecto. No vamos a entrar en ese tema ahora porque la Iglesia manifestó su postura, yo la comparto totalmente, y es todo un tema que de cada causal si se justifica o no. Pero ahora nos vamos a concentrar en este proyecto de ley que tiene el aborto libre, ¿cierto? Exactamente, es una modificación a esta misma ley que permite en el fondo el aborto hasta lo que yo leí hace un par de, y aquí entra la discusión en el Congreso, Claro. poder permitir el aborto hasta las 14 semanas. Perfecto. Entonces, esto es algo, una primera cosa a tener en cuenta. No es una ley nueva, sino que es una A modificación modificación, de la ya ley de aborto. claro. Quizá uno aquí podría pensar que cuando estaba en un inicio la discusión sobre el aborto en tres causales y algunos argumentábamos que esta era la puerta de entrada y decían no, en ningún caso, estos son las... Justamente lo que se está dando ahora es que la misma ley se quiere utilizar para aprobar el aborto libre hasta la semana, ¿cuánto dijiste? 14. Hasta las 14 semanas de gestación estaría permitido, si es que se aprueba tal y como está el proyecto de ley, o el que se va a presentar el proyecto de ley por el gobierno. Esta es una prioridad, un compromiso del gobierno, del presidente Boric, de la cuenta pública del año pasado. Entonces, era un compromiso que estaba muy apurado, obviamente.
tenemos elecciones a fin de año, Claro. para presentarlo. Claro. Entonces y recordemos que también está la ley de eutanasia. También está dando vueltas. Está dando vuelta. Hay todo un contexto político que uno puede empezar a hacer la lectura de por qué ahora, de la... Pero tampoco no nos nos va a dar ahora. y tampoco creo que nos corresponde hacer esa sí. lectura. Pero sí, yo creo que con respecto quería hacer un punto, padre, con respecto a la ley de aborto de 3 causales, hay un punto vital que lo consiguió la Iglesia y ahí lo empujó el ex rector de la Católica, Sánchez, que es que uno puede objetar la ley de conciencia. Perfecto, eso es muy buen punto. Eso es súper importante y eso permite que hay equipos médicos que no lo practican y que objetan la ley de conciencia. No tengo claro si eso va a ser está dentro de la propuesta de modificarla dentro del proyecto de ley. No leí lo que el gobierno presenta, así que no podría decirlo. Pero está la ley de objeción de conciencia, o sea, está la objeción de conciencia como un resguardo para los equipos y también instituciones médicas. Perfecto. Vamos a entrar ahora en un ratito a una breve palabra sobre la declaración que hizo la Conferencia Episcopal, el Comité Permanente. Apenas se anunció a través de los medios de comunicación que se le iba a dar urgencia a esta ley. La Conferencia Episcopal rápidamente sacó una declaración en que decía: reiteramos nuestro compromiso en la defensa de la vida desde su inicio, desde su concepción, hasta la muerte natural. Así es. Y dentro del desarrollo de esta declaración hablaban de que iban a buscar cautelar en cualquier caso la posibilidad de objeción de conciencia, porque una cosa, nos adelantamos un poquito en el tema, pero desde la perspectiva nuestra, terrible es que se atente contra la vida de un ser humano vulnerable en su condición más total. O sea, de una vulnerabilidad absoluta. Claro. Y otra, quizás un paso aún más allá, es que haya personas a las cuales las obliguen a atentar contra esa vida, lo cual ya implica una... Maca, ¿cómo ha sido el desarrollo de la actitud, de la tematización más bien del tema del aborto y el aborto en 3 causales, el aborto libre, al interior de la familia de Schoenstatt en el último tiempo? ¿Tú sabes algo? Yo algo tengo por acá, pero ¿cómo ves tú la discusión? ¿Sí? Bueno, una discusión que cuando aparecen los medios, como que ya ronda, se abre nuevamente. Uh-huh. Yo le diría, padre, que en general estamos como en una discusión de que no es... Qué pena que hemos llegado a esta situación. No somos un país ajeno a lo que pasa en el resto del mundo, o sea, no porque estar separado entre cordillera y mar, claro, no somos una isla claro, como que tan aislada. Pero sí el movimiento siempre ha estado con esta visión de, y como católico más bien, sí, más que movimiento, si en el fondo es la protección de la vida de este ser absolutamente vulnerable, pero está el problema de la colisión de 2 derechos, el derecho a la mujer y el derecho de esta guaguita que está ahí. Dame un segundo antes de entrar, que ese es uno, yo creo que tú acabas de formular como el dilema clave que se plantea la sociedad, ¿cierto? Derecho de la mujer, que ellas abogan por el derecho sobre su propio cuerpo, y el derecho a la vida de la guaguita que está en camino. Pero antes de eso yo quería destacar, ahora que conversábamos me acordé de que efectivamente tengo en la memoria así muchas veces que se han hecho talleres y temáticas. El 2015 esto fue un tema, el aborto siempre como que ha estado sonando y de a poquito los que están a favor lo han ido promoviendo con cierta periodicidad, con cierta, yo me atrevo a decir, como estrategia de ir tomándole el agua, tomándole la temperatura del agua para ver cuándo ya está para lanzarse. Y ya por el 2015 se conversó, la Iglesia siempre sacaba declaraciones, un poco reafirmando cuál es la postura, el compromiso nuestro. Y en los distintos santuarios me acuerdo de campañas de Ave María, se hacían talleres para reflexionar. O se hicieron marchas. Marchas por la vida, en fin, muchas cosas. Quizás uno de los, dentro de
de las distintas iniciativas que en la familia de Schoenstatt a lo largo de Chile se han venido haciendo a lo largo del tiempo, hay una que quizás destaca por la repercusión mediática y social que ha tenido, es el proyecto Esperanza de Elizabeth Bunster. Sí, exactamente. El proyecto Esperanza de la Elizabeth Bunster. Me tocó conversar con ella un par de ocasiones cuando estaba en la radio. Un proyecto precioso. Lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, sí. Antes de que el tema del aborto estuviera como en la primera línea de los medios de comunicación, ella inició un proyecto muy chiquitito, muy a pulso, como todos los proyectos, donde acompañaba a estas mujeres y niñas embarazadas para que no abortaran. Claro. Y ahora último, por lo que usted me contaba, padre, ha ido, porque como toda sociedad, como todo fenómeno va evolucionando, claro. O sea, hay menos embarazo, por tanto siguen habiendo mujeres que a lo mejor tienen esa disyuntiva de abortar o no abortar, y ahí viene el rol de la Iglesia y ahí viene el rol del Proyecto Esperanza de acompañar para que esa decisión sea no abortar, claro. Sino que vean otras alternativas y que el aborto no es la última palabra, claro, en el fondo, frente a esto. Tengo la impresión que Elizabeth, que ha estado en la vanguardia de este tema a nivel de no solo de la opinión pública, de la sociedad civil chilena, sino que también de dar respuesta efectiva a problemas reales, ha estado ahí con equipo, no es solo ella pertenece a la Federación de Familias del movimiento. Si no me equivoco, empezó tal cual con el acompañamiento de mujeres que estaban en esa disyuntiva, y tengo la impresión de que el Proyecto Esperanza se ha ido focalizando más en el acompañamiento de mamás que han quedado con algún tipo de herida espiritual, psicológica, por causa de haberse sometido a un aborto, por la circunstancia que sea. Y yo creo que ya el hecho de que una mujer pierda una guagua de forma natural, o que la guagua, tengo amigas que en el fondo la guagua no nació y murió porque era inviable. Claro. El dolor que queda en esa familia y en la mujer es muy profundo, porque mal que mal era un hijo, una hija esperado o no esperado, porque también claro. Hay que verlo así, o sea, hay veces que la sorpresa de Dios uno lo sorprende y se da cuenta que uno está esperando guagua, pero en el fondo que se está esperando con amor, con alegría. Ahí veremos cómo nos arreglamos, si no está tan previsto ese embarazo, claro. Pero está ese anhelo de esta nueva vida que se integra a la familia, y bueno, y se pierde de forma natural o porque era inviable, y el dolor que queda en la familia y en la mujer es grande. Yo me imagino el dolor de esa mujer que optó por abortar, que tomó una decisión, a lo mejor no con todos los elementos, claro. O con los elementos disponibles, con la información disponible. Y también quizás muy condicionada por la precariedad de su situación, por las repercusiones familiares que podía tener esto. O sea, absolutamente. ¿Cuántas mujeres han tenido que salir de la casa cuando son aceptadas, son rechazadas? O sea, una situación también de ultra vulnerabilidad para esa mujer, claro. Que se ve... Que ve la única salida como el aborto. Me imagino el dolor de eso, porque, o sea, por lo que he leído y he visto, el daño emocional, claro. De esa pérdida es muy grande. Claro, no es menor. Es algo que toca el alma muy profundamente. A mí siempre me impresiona ver, ahora está muy de moda en Instagram, en TikTok, esto es como la revelación no sé si del sexo, de género hablan, que en el fondo es como en el baby shower que hacen, y como que ese día se enteran si es que es niñito o niñita. Entonces, o salen las serpentinas celestes o rosadas, en fin, o el mismo famoso baby shower, o llevando este fenómeno quizás a algo más personal, o sea, más cotidiano, cuando la mujer se entera que está embarazada, ¿cómo le comunica esa noticia a su esposo? No le dice, oye, tengo un montón de células en mi vientre. Lo que sienten es... Estoy esperando guagua. O sea, viene un hijo. Viene un hijo. Eso es lo que yo encuentro que como que se nos ha ido del horizonte, y hemos como tratado de
desde la ideología, creo yo, de despersonalizar lo que hay en el vientre materno para que así como que haya menos culpa a la hora de decidir libremente si despojarnos o no. Porque la sensación de la mamá es, voy a ser mamá. Sí. Y eso se experimenta en todo el cuerpo. Lo que tú me contabas al principio sobre el escuchar el latido. O sea, el latido ya es vida. Estoy esperando guaguita. Sí. O sea, es una cosa... confirmación de lo que uno ya sabe, ve, o sea, bueno, que uno sabe, es la confirmación. Cuando uno ya escucha el latido, es la confirmación de un hijo. Claro, voy a ser mamá. Claro, eso es. Entonces, bueno, en este debate del aborto, yo pienso, nosotros los católicos en general la tenemos fácil en el sentido de que tenemos una convicción de fe que nos dice Dios da la vida y Él decide cuándo se termina. Nosotros no tenemos, o sea, desde el fundamento de nuestra creencia cristiana, el aborto está como muy rápidamente solucionado. O sea, de partida porque como católicos humildemente reconocemos que la Iglesia es la institución que Pedro y que el Señor Jesús le confió a Pedro y que hay una palabra de, o sea, si uno quisiera ni siquiera pensar en el tema, uno dice, mira, si la Iglesia ha discernido esto y en la oración mantiene una misma fidelidad a lo largo de los siglos, es porque aquí hay algo, ya, le hago caso. También, si uno quiere, como en la parte más de la conciencia católica personal formada, en la concepción de mis valores, de Jesucristo, de mi ser mariano como tatiano, de la Virgen, de ver a la Virgen con su... Uno dice, también uno llega a la conclusión interna de que claramente el aborto es un atentar contra una vida inocente. Pero dejemos la parte como religiosa de lado, porque yo digo, ahí la tenemos fácil y ahí, en teoría, no nos deberíamos perder. Pero lo que queremos hacer nosotros, ahora nosotros como cristianos, creemos que tenemos un rol también en la sociedad civil, en las claves y coordenadas que se da el diálogo en la sociedad civil, mediante el uso de la razón, mediante el discernimiento en clave de derechos humanos, en claves de la libertad. Y en ese ámbito es en el cual nosotros también queremos aportar al debate porque creemos que, más allá de la perspectiva religiosa, hay razones profundamente humanas y de mucha contundencia para abogar por una sociedad en la cual se proteja la vida del más débil, no por razones solamente religiosas, sino también por una concepción más meramente antropológica, digamos. Entonces, ahí es donde queremos ahora compartir un poco esta discusión, este intercambio, sobre algunos de los puntos que son interesantes para entrar en diálogo con las personas que piensan distinto, con las personas que están a favor del proyecto de ley, y tratar de hacerles ver que desde nuestra perspectiva, que ojalá ellos puedan como ver la verdad que hay en nuestra argumentación en relación, por ejemplo, a los puntos, tú adelantabas uno, yo decía recién, lo que hay en el vientre materno no es vida, sino hasta después, pongámosle un límite, de las 14 semanas. Yo te podría decir... Antes de las 14 semanas no es vida. No hay nada. Como que cumple el día 14 y ¡pum! Es vida. Hay vida. Esa lógica, ¿qué hace para que una persona determine que en el día, que en el fondo en la semana 14 más 1 claro, sea vida? O sea, que tenga potencial de ser humano. Claro. O sea, porque ahí empieza el resguardar. No es algo, no suena como arbitrario decir de la 14 en adelante una vida, derechos humanos, si atentas con todos los derechos. Pero de la 14 para atrás sería como que no hay nada, mátalo, después, perdonen la expresión, pero lo que hacen es tíralo a la basura, lo que había ahí. Es como... Cuesta entender esa lógica. Hay un videíto que también es... Yo entiendo que para cierta gente sea como... que lo pueden encontrar como un poco hostil, pero que es un videíto que con ironía... hay una mujer que sale hablando de esto, diciendo, les quiero compartir algo, les dice ella, que es como mágico. Se trata el video era en inglés, decía el Magical Birth Canal, el canal mágico del parto. Decía, ¿qué pasa ahí? Nadie lo sabe. Pero ocurre que cuando está en la guatita no hay un ser humano,
Pero sin embargo, la guagüita atraviesa el canal de parto Y es un ser humano. y es un ser humano. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Nadie lo sabe. Decía. Y entonces es un poco irónico y por eso digo que entiendo que a la gente le pueda como costar, a alguna gente le puede costar, pero a mí me hacía mucho sentido porque tenía una especie como de maqueta así del canal de parto y un útero, digamos, y tenía la guaguita y la mujer decía, no es un ser humano, no es un ser humano, no es un ser humano. Pero pasa el túnel. Y pasaba el túnel, ser humano, decía así. No, no un ser humano, ser humano. Derechos humanos, o sea, sin derechos humanos, con derechos humanos. Entonces, bueno, ahí tenemos un punto que es de los más discutidos. ¿Cuándo empieza la vida humana? Y nosotros desde nuestra perspectiva decimos, es que desde la concepción. Hay un código genético único e irrepetible en el momento de la concepción. Hay unas características que no se van a repetir en ninguna parte. Hay una autonomía que si tú no intervienes artificialmente, lo más probable o todo indica que eso va desarrollándose en un potencial hacia una vida. Entonces ahí tenemos una primera tensión cuando empieza la vida que desde la sociedad civil en el debate es muy relevante. Tú mencionabas otra, Maca, al principio de nuestra conversa. La colisión de los dos derechos. Pues. ¿Cómo? El derecho de la mujer, que es dueña de su cuerpo, por tanto puede determinar qué es lo que hace con su cuerpo. Ahí está el problema. Frente al derecho de este potencial ser humano, que para nosotros es único y irrepetible desde el momento de la concepción, que no tiene ningún derecho. Ningún derecho. No tiene voz, menos voto, pero no tiene voz. ¿Y quién lo va a defender? ¿Quién aboga por ese ser humano? Claro. Me acuerdo cuando se discutía la ley de aborto en 3 causales, uno de los diputados, senadores, decía, aquí hay colisión de derechos. Claro. Y por eso se abstuvo, no votó ese diputado. Porque no... perdón, votó. Y votó a favor, no lo aprobó, porque dijo, o sea, la voz de ese, el más vulnerable es el feto, en el fondo, claro. Decía, por tanto, tengo que abogar por ese ser humano, en el fondo, o potencial de ser humano. O sea, hay un derecho que de alguna manera tiene más fuerza ante la ley. La discusión... o debiera tener al menos. Padre, yo creo que la discusión hoy en la sociedad civil es el derecho a la mujer. Es este derecho que tiene la mujer sobre su cuerpo, de decisión sobre qué hace con su cuerpo y si quiere o no tener, si quiere ser mamá o no quiere ser mamá y un embarazo no deseado, básicamente, porque hoy día, a riesgo que este sea mi último programa, pero hoy día existen una serie de métodos para no embarazarse. Claro. No solamente el Billings, y siempre ha habido una serie de métodos no naturales para no embarazarse. Claro. Entonces este es como el error, la falla en el sistema, o que quede embarazada. Claro, claro. Y lo que dices tú, yo creo que es muy, como a mí me llama mucho la atención porque si yo voy como a la profundidad del tema, tengo la impresión que la clave del asunto está en si es que lo que hay en el vientre materno es una vida humana o no. Porque si esa pregunta se deja, digamos, secundariamente, lo que importa más es el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, uno dice, pero es que si la mujer responde que lo que hay ahí es una vida humana, no se genera un conflicto. Entonces, como que no nos respondamos esto, sino que lo que importa es esa es la discusión. Yo tengo la potestad. Es mi autonomía, la potestad para decir. Y por supuesto que uno entiende la lógica y el fenómeno de la, no sé, de la biología humana, de la naturaleza humana, de la creación maravillosa del Señor que somos todos nosotros, es increíble que hace que la vida surja desde dentro de un ser humano, desde las mujeres. Y claro, entonces, así funciona la vida. Pero dentro de esta lógica ha entrado como algo que antes no estaba en discusión, que es que la mujer siente esto como algo violento que le ocurre y que ella no tiene por qué hacer cargo. Claro. Esa lógica antes no existía. Yo creo que esto ha venido llegando como desde un discurso que ha ido como
eh, inhibiendo la sensibilidad, la intuición materna que antes te decía, lo que hay aquí lo cuido, pero desde lo más profundo de mi naturaleza, o sea, como instintivamente. Y que la cabeza, a veces estas ideas como que medias así, que te van cegando, han llegado como a anular esa parte del razonamiento y a muchas mujeres y muchas personas, muchos varones dicen hoy día, es decisión de las mujeres. Es decisión de las mujeres, pero también hay hombres que dicen, pero yo quiero ser papá, porque ella tiene Claro. el derecho a decidir sobre... Entonces ahí hay una colisión ya de 3 derechos. Po. Claro. Porque en el fondo, ¿qué pasa si la mujer quiere abortar y el papá no? Tengo entendido, padre, que Sí. prevalece el derecho a la madre. O sea, De acuerdo a las leyes de aborto que hay en otras partes y eso. Claro, prevalece el derecho de la mujer en el fondo. Pero empezamos a complicarnos y a jugar con algo tan sagrado que uno dice, o sea, cada día estoy más convencido, y creo que la biología lo demuestra, a que la vida comienza desde la concepción, ¿cierto? O sea, hoy con toda la tecnología que tenemos, no hay ninguna duda que, como usted decía, hay un material genético, ya no puede ser más científico, Único e irrepetible. único y irrepetible al momento de la concepción. Claro. O Y sea, que eso es. Eso es. Claro. Y contra eso, yo no sé si hay mucho más argumento de decir si hay ser humano o no hay ser humano. Claro. Yo creo que aquí, sinceremos el debate, es mi derecho como mujer, creo yo, mi derecho sobre la mujer, sobre algo que no quiero hacerme cargo o que en este momento no estoy preparada o no quiero, porque por anga o por manga, da lo mismo los motivos. Claro. Entonces, yo creo que acá lo que como iglesia queremos favorecer es decir, porque lo decíamos hace un rato, o sea, sabemos que en muchas situaciones un embarazo no deseado puede ser una situación muy difícil de sobrellevar, ¿cierto? Dolorosísimo. Un verdadero drama por las circunstancias, ya lo comentábamos hace un rato, familiares, sociales, económicas, en fin. Como iglesia y como sociedad civil, nosotros creemos profundamente que lo que puede ser concebido como un mal en un momento, que desde nuestra perspectiva nunca lo es un mal en definitiva, pero que puede ser concebido como algo difícil, nunca puede ser solucionado con otro mal, con otra... O sea, a mí me encanta una canción de YouTube en la cual, que se llama Mi Sarajevo, es antigua, en la cual Bono, que es católico y que reza todos los días, que va a misa, o al menos hace un tiempo era así, él canta esa canción en vivo en un concierto esa canción estaba dedicada a toda la crisis de la guerra que hubo en Bosnia y Herzegovina hace varias décadas atrás. Y él decía, al inicio de esa canción, decía, les pido a todos juntos que hagamos oración para que no nos convirtamos en un monstruo a la hora de tratar de derrotar a otro monstruo. Esa es mi oración. Y a mí siempre me ha marcado eso, y yo creo que esa es la lógica muy desde la fe, cuando uno se ve en la necesidad de enfrentar algo que consideramos un mal, que es, no sé, en la misma lógica de luchar contra los que están a favor del aborto, que no caigamos como en una descalificación barata, que podamos mantener la firmeza, pero sin convertirnos en un monstruo para derrotar al, entre comillas, al otro monstruo, o que en el fondo un mal nunca puede ser la solución para otro mal, sino que es siempre hay que buscar la acogida de la vida. Y por eso queremos desarrollar y favorecer proyectos más amplios de acogida de los vulnerables, de las mujeres que están embarazadas, de las leyes de adopción, del cuidado. Hay un montón de iniciativas desde el mundo católico y no católico también. El aborto es una realidad que no solamente es defendida por gente del mundo creyente. Yo sigo una página en Instagram que se llama antiabortistas ateas, y que dicen, nosotros no creemos en Dios, no creemos en... pero creemos que el aborto es una ofensa y un atentado radical a la dignidad humana, y creemos que el derecho de la mujer no puede estar por sobre el derecho de la vida del más indefenso, y así. Es un tema que va a seguir en nuestras discusiones de mesa familiares, de comunidad, sin duda, sobre estos derechos.
para ir cerrando, padre, Sí. cómo el tema a través de distintas encuestas, que ahí usted tiene los datos, Sí, te los puedo compartir. cómo ha estado, cómo ha ido creciendo el apoyo al aborto, entre comillas, libre, porque esa también es la discusión, porque el aborto libre no es desde el momento de la concepción, te dicen ahora, sino que hasta las 14 semanas, por tanto no es libre. Por eso también va a ser, son simplemente, yo creo que son una ¿Situaciones? sí, una situación o una elegancia del lenguaje Claro, claro. para decir que no es libre. Pero a las 14 semanas, un feto, no sé si lo dijimos ya, pero tiene el tamaño de un durazno, tiene formados los ojos, están empezando a formarse los labios, y lo otro, las papilas gustativas de la lengua ya se empiezan a formar. O sea, Eso es lo que estaríamos a las 14, matando. a las 14 semanas. O sea, y es como irracional. Claro. Es tan complejo la sociedad que vivimos hoy día, tan compleja la coalición de derechos. Yo te decía hace un ratito, Maca, que a mí hay muchos temas así de la bioética que los creyentes y los no creyentes, o una perspectiva quizás más conservadora lo valórico con otra más liberal, como que nos vemos enfrentados. Y a mí muchas de esas cosas estoy dispuesto como a argumentar, a razonar, y no quiero nombrar los debates, pero ustedes saben a los que me refiero. Muchos debates como de moral sexual y todo. Y en todo eso tengo mi opinión y creo que la iglesia tiene algo que aportar. Pero en el del aborto, No. a mí como que me tocan una cosa porque es algo, es la vida, es lo más sagrado y como que... Y tú hablabas recién como estos eufemismos como Claro. o como de elegancia del lenguaje. Esto mismo como de llamar del proyecto de interrupción del embarazo. Exactamente. No vayas a decir aborto, porque aborto es como... Estás viendo a la guaguita morir, ¿sí? Entonces como que... Mira, para ir cerrando, como decía, porque hay infinitas, hay muchas variables que nos daría para conversar en este capítulo. Me dan ganas de hablar, pero por ejemplo todo lo que tiene que ver con la eugenesia y la realidad, por ejemplo, del síndrome de Down en países que tienen leyes de aborto como la que se quieren aprobar acá, en que ya no existen niños síndrome, en Islandia ya no existen niños síndrome de Down. En España. Porque los detectan y la doctora dice, bueno, ¿cuándo lo quieres abortar? Tiene esta malformación, viene con, claro, Sí. con el... Mira, Maca, esta es una encuesta nacional de la juventud. Tengo los datos del 18 y del 22. En el 2018, el 15% de los jóvenes decía que estaban a favor del aborto en cualquier circunstancia. Y en el 2022, el 37% de los jóvenes. O sea, se más que duplicó los jóvenes. Y la CEP, no tuve acceso a la del 2025, que fue publicada hace poquito, pero la del año pasado, esto no era de jóvenes, sino que era sobre la población en general. El 38% de la población en general dijo que el aborto libre debe ser una opción para las mujeres en cualquier caso. O sea, ya casi el 40% de la sociedad. Lo cual, de acuerdo a esto, sigue estableciendo una mayoría social que está en contra del aborto libre. Que eso no se nos vaya. Aunque podría estar el 90% de la sociedad a favor del aborto, a mí me daría lo mismo y yo seguiría estando en contra del aborto. Absolutamente. Es como lo que pasa con la esclavitud. O sea, en un tiempo fue legal la esclavitud. Yo la otra vez leí una autora atea que decía, yo creo, decía esta autora, que con el aborto va a pasar similar a la esclavitud, que en 2 siglos más vamos a mirar para atrás y vamos a decir, ¿Cómo pudimos? ¿cómo pudimos? ¿Cómo pudimos aprobar esto? ¿Cómo pudimos darle manga ancha a esta situación? El aborto, sin lugar a duda, es un tema complejo, dolorosísimo. Para mí es inimaginable el dolor de que una mujer pueda tomar esa decisión y cómo llega a tomar esa decisión. En esa soledad que toman esas decisiones, porque al final es ella la que toma la decisión. La acogida, el acompañamiento. No se tranza eso. Eso no se tranza. Creo que el proyecto Esperanza de Elizabeth Punster es una de tantas las iniciativas, pero como movimiento, apoyarla, conocerla, acercarnos, conocer esa realidad. A lo mejor la Elizabeth
tenga la disponibilidad o la disposición o alguien de su equipo de poder conversar en algún santuario, algo sobre de qué manera poder acompañar, apoyar y en qué situación está realmente el aborto hoy en Chile. Para estar informado, que esa es la otra posibilidad. Padre Totalmente. Gonzalo, qué gusto volverme a encontrar con usted. Igualmente, Mac, una alegría poder conversar acá y como siempre les decimos, nos ayuda mucho que puedan dejar un comentario, puedan compartir alguna impresión, que también puedan compartir este podcast con otras personas, que le den me gusta, que se suscriban y todas esas cosas que ayudan a que esto pueda llegar a más personas. Así es. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Maca. Chao. Gracias, padre.